visual o casuístico con lo implícito, ¿no? Y el izquierdo es lo lógico, lineal, secuencial, argumental, analítico, explícito. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que determinadas funciones del cerebro hacen de que las decisiones digamos, sean más objetivas y tienen que ver más con las decisiones lógicas o racionales, y por otro lado las decisiones que tienen que ver más con, por ejemplo, los aspectos emotivos o simplemente, digamos, especulativos, tienen que ver con otro aspecto en este caso del cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esta mención? Porque simplemente es la profundidad del estudio moderno de lo que significa la toma de decisiones, ¿no? Este es un autor que Henry Nissenberg hace, ¿no? Determinando que justamente las empresas, hay empresas, por ejemplo, que están más orientadas a la parte emotiva, y otras empresas que tienen digamos, un aspecto más racional, ¿no? Y simplemente hace esta diferencia, ¿no? Pero entonces, fundamentalmente diríamos que el éxito empresarial tiene que ver con organizar, operar y dirigir, ¿no? Organizar el conjunto de actividades, operar actividades generadoras que van a permitir un resultado. Operativizar significa llevar a cabo, ¿no? una actividad que se desprende de una organización. Y dirigir significa justamente actuar para que esta actividad y estas funciones se lleven a cabo. El éxito empresarial entonces está circunscrito dentro del marco de lo que significa la cultura, dentro de lo que significa el entorno y todo lo que significan los elementos organizacionales. ¿Por qué se menciona esto? Porque no es igual el éxito empresarial en una situación, por ejemplo, en una geografía adversa, con el éxito empresarial, por ejemplo, de una cultura determinada. Por ejemplo, los paradigmas de desarrollo nos decían que, por ejemplo, en la década del 70, decir Made in Japón era decir baja calidad, copias, niveles altos de precio, pero baja calidad. Con el transcurso del tiempo, y la innovación, y a través de un sistema de cultura de perfeccionamiento continuo, de mejoramiento continuo, a través de una filosofía de organizacional y empresarial, el Japón logró revertir esas ideas a través de una cultura, revertir a través del entorno de su geografía, ¿no? Y a través de la utilización de determinados sistemas de trabajo, estas ideas, ¿no? Entonces, el éxito empresarial tiene que ver mucho con ese rompimiento de los paradigmas, de ese cambio de transformación a través del clima organizacional, a través del liderazgo y a través de esa cultura y del entorno. Eso tiene que ver, digamos, con un éxito empresarial sano, ¿no? Entonces, ya hablando sobre el tema de las habilidades de un gerente, porque esa es parte de lo que significa este sílabo, de lo que nos han, digamos, invitado a participar en esta clase, deberíamos decir de que, como les decía al inicio, el gerente tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Y fundamentalmente la primera condición es ser un líder, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos dicho, o sea, un líder no es un jefe. Un líder tiene ciertas condiciones fundamentales que son aquellas que van a permitir conducir a los demás, ¿no? Dar el ejemplo. Tiene que tener una capacidad para gestionar desde el punto de vista de lo que significa la gestión, de lo que significa el manejo de los recursos y de los sistemas de una organización, y orientado a resultados, con metas claras
que de alguna u otra forma van a permitir, ¿no?, a través de sistemas medibles, ¿no?, y sobre todo por sistemas de comunicación eficiente, resultados, ¿no?, indicadores, ¿no?, que uno pueda decir que este gerente tiene ciertas condiciones o ciertas habilidades de eficiencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, un gerente actualmente tiene que tener no solamente esa capacidad de liderazgo, sino también tiene que tener la capacidad de gestionar, de conocer su producto, porque eso es fundamental. Si un gerente no conoce su producto, no conoce la visión de la institución, no está alineado a esa visión, va a ser muy complicado poder tener y desarrollar, digamos, los objetivos y las metas planteadas. ¿Qué otra habilidad debe tener un gerente? Tiene que tener agilidad, es decir, conocen lo que decimos con claridad los objetivos. Como decíamos antes, se basan en el conocimiento del cliente, están orientados al cliente. Una cosa es manejar una empresa o una institución orientado al producto y otra cosa es orientado al cliente. Nosotros podemos, por ejemplo, desarrollar un producto muy espectacular, ¿no? Pero si no hemos conocido a nuestros clientes, ese producto de repente no sirve para esos clientes, ¿no? Eso es cuando no se conoce y no se tiene esa habilidad de poder interpretar la realidad, interpretar el mercado, tener las herramientas, la inteligencia, los sistemas de inteligencia que le han permitido establecer claramente cuáles son las preferencias de los clientes. Cuando yo hablo de los clientes, por supuesto, me refiero en este caso, en el caso de ustedes, a los pacientes. Seguramente ustedes, a través de su experiencia en su trabajo, han podido darse cuenta, a través de algunas mediciones estadísticas, cuestionarios, cuáles son aquellas necesidades, digamos, de la mayoría de los pacientes. Entonces, esa información es la que se requiere, ¿no?, como herramienta fundamental para poder llevar a cabo estas habilidades importantes en la gestión, sobre todo en la gestión de un gerente a través de, digamos, de un sistema de trabajo. Esta agilidad también tiene que ver con que esta intención de dar lo mejor a sus clientes de acuerdo al mercado. Cuando dicen de acuerdo al mercado, estamos hablando de acuerdo a las necesidades de su realidad. Y ustedes saben que cada vez los sistemas de salud se están cada vez modernizando más en todo el mundo. Y de hecho, acá en el Perú no somos ajenos a ello. Cada vez los equipos, digamos, tecnológicos se modernizan y son más accesibles a la población. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Esa es una forma de llegar, y es una forma y una manera de poder habilitar a través de una habilidad la gerencia de una institución como de salud, ¿no? ¿Qué otra habilidad fundamental tiene un gerente? Por supuesto, la disciplina. Ninguno de los objetivos que hemos hablado, ninguna de las funciones que hemos hablado se puedan llevar a cabo, se van a poder llevar a cabo si no existe una disciplina y un orden. En ese sentido, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que significa una organización, una institución. Hay organizaciones, como por ejemplo Google, si ustedes seguramente han oído hablar. Google es la empresa, es una de las empresas en donde la mayoría de la gente quiere trabajar. Pero ellos tienen un orden propio, una disciplina propia. No cumplen los estándares, digamos, de sistemas de trabajo convencional, como por ejemplo el horario de llegada, la forma de vestirse, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pero esa empresa como visión
está muy bien determinada, muy bien delimitada, ¿no? Que así, de alguna otra manera, ellos lo tienen claro, ellos lo tienen, digamos, como establecido. Vale decir, en una institución como ESalud, por ejemplo, no se podría dar esas condiciones, porque la visión, digamos, y el ordenamiento es diferente. Entonces, por eso decía yo que tiene que ver, la disciplina, digamos, institucional, tiene que ver mucho con el tipo de empresa, ¿no? Entonces, esta disciplina como habilidad gerencial, ¿para qué es necesaria? Para mantener los programas continuos, por ejemplo, para reducir costos, ¿no? A través de un sistema disciplinario, por ejemplo, de utilización de recursos, se puede reducir costos. Para aumentar la calidad, no se puede tampoco concebir que una mejora en la calidad se haga de manera indisciplinada. Todo lo contrario, es fundamental un orden y una disciplina. Para mejorar la distribución, por supuesto, ¿no? Es fundamental la distribución en las empresas. Es una forma importantísima de poder llegar a un nivel de calidad. Para cualquier tipo de empresa, en realidad, la distribución es fundamental. En el caso de las instituciones de salud, por ejemplo, está la distribución, ¿no? Por ejemplo, de los medicamentos. Si no existe una buena mejora en la distribución de medicamentos, por ejemplo, la calidad bajaría, ¿no es cierto? Entonces, la distribución es fundamental y clave. Prácticamente para cualquier tipo de empresa la distribución es fundamental. Yo les contaría el caso, por ejemplo, de que cuando la distribución no es adecuada, por más que tu oferta sea la mejor, no va a dar ningún resultado. Porque tú puedes ofertar cualquier producto, pero si en el mercado tu producto no está bien distribuido, no va a tener ningún éxito, ¿no? Es como lanzar, ¿no? Digamos, las redes al mar, donde tú sabes que anticipadamente no hay peces, ¿no? Es en vano. Y otra de las habilidades, por ejemplo, que tiene que ver con la disciplina, que tiene condición de una gerencia, es el involucramiento con los trabajadores, ¿no? ¿Y en qué sentido lo dice? En el sentido de que son los trabajadores que tienen que ver, digamos en este caso, a los niveles altos de las gerencias medias, intermedias o altas gerencias, que son personas disciplinadas, que son personas que cumplen, ¿no? Entonces, este involucramiento, ese contagio que hay con los demás niveles de una organización es fundamental para el nivel de eficiencia, sobre todo en el tema de salud, ¿no? Sobre todo en el tema de salud, porque, como les decía hace un momento, ustedes están tratando con seres humanos, con el hecho de salvar y mejorar la calidad de vida de las personas. Otra habilidad importante de un gerente es el enfoque, es decir, estar enfocado significa tener claras las metas y las ideas para conseguir sus objetivos, ¿no? Concentrarse en sus fortalezas básicas, es decir, conocer su producto y a partir de esto poder construir con lo que significa el mejoramiento continuo de tu empresa. Apegarse a su misión como institución, una misión. ¿Qué cosa es la misión? La misión es la esencia fundamental de cuál es el sentido, ¿no? Y los objetivos planteados de tu organización. Es decir, cuál es la trascendencia de tu organización, ¿no? Tenerlo claro, aferrarse a ello, ¿no? Concentrándose en el producto de alto crecimiento y aplicación específica. Bueno, esto es algo relativo, ¿no? Pero que tiene que ver con que los productos
tengan esta posibilidad de crecimiento de manera permanente, pero no necesariamente esto se va a dar en todas las instituciones o en las organizaciones, ¿no? Pero ese es fundamental, el enfoque. Y por supuesto se extiende que su alcance sea global. Cuando estoy refiriéndome al tema global, me estoy refiriendo a la totalidad de la institución, ¿no? A lo que significa el empoderamiento general de toda la organización. ¿Qué otra habilidad importante de un gerente? Por supuesto, saber escuchar, ¿no? Esta es una de las deficiencias que tiene la mayoría de los jefes y no es ajeno a cualquier tipo de trabajador, ¿no? O persona, ¿no? El saber escuchar es fundamental. Es una forma de vida, es una forma y una actitud importante que, por ejemplo, en Oriente, en las culturas orientales, lo tienen muy acentrado y muy marcado como una herramienta que viene de sus ancestros, de su cultura, de su tradición, ¿no? El saber escuchar. El occidental, nosotros que somos parte de esta cultura occidental, no estamos muy acostumbrados a esto. Entonces, una de las habilidades fundamentales de un gerente es saber escuchar. Y saber escuchar no es una escucha pasiva, sino es una escucha activa. ¿Qué quiere decir una escucha activa? Es escuchar, pero de manera asertiva, es decir, con una disposición proactiva, propositiva para el mejoramiento y el acercamiento de las relaciones humanas. Por ejemplo, si yo escucho que existe una emergencia, yo tomo la decisión conjuntamente con la persona de manera inmediata. No significa, por ejemplo, que porque yo he escuchado y he oído lo que me dice, y si yo no he tomado una decisión, realmente no he escuchado, realmente no he actuado. A eso se refiere, ¿no? Tener una actitud positiva, proactiva y asertiva es fundamental para la escucha activa. Saber responder de manera adecuada, porque una persona que sabe escuchar, o un gerente que sabe escuchar, es aquella persona que te va a responder de la mejor manera, ¿no? Tú puedes estar observando a una persona y esa persona te puede estar hablando, ella puede creer que tú le estás escuchando, pero de repente tú no le estás escuchando. Estás en otro lado, estás mirando a otro lado, o realmente simplemente estás en una actitud pasiva y simplemente por educación, cortesía le estás escuchando, pero realmente no la estás escuchando, ¿no? Tener un contacto visual. Miren, es tan importante este tema que en todos los niveles, no solamente en el nivel gerencial, sino en todos los niveles, se debe llevar a la práctica. Por ejemplo, en los famosos momentos de la verdad, que eso lo vamos a ver más adelante, es donde se da justamente el valor agregado o la calidad de una organización o la calidad de la atención o del servicio. En este momento es donde se genera el momento más importante. Yo les pongo un ejemplo. El primer contacto que tiene, por ejemplo, una persona al llegar a una institución, probablemente sea la persona que atiende, la persona que recibe en primera instancia. Si esa persona no está, digamos, alineada, no tiene clara la visión, no ha tenido las condiciones o el entrenamiento necesario para poder cumplir el rol, ese rol, esta persona puede traer abajo, por ejemplo, no solamente la eficiencia de la calidad, sino puede inclusive poner en riesgo, ¿no?, la eficiencia de algo mucho más importante, como por ejemplo puede ser la atención de un paciente, ¿no? Entonces, este primer contacto, y si es visual, a través de una conducta, digamos, adecuada, es fundamental, ¿no? Y un gerente está obligado a tener estas condiciones como habilidad. Saber compenetrar y saber entender y saber escuchar
a todos sus subalternos y a todos en general como una herramienta fundamental de cohesión, de enlace, de supervisión, de control. Por eso que en este punto el saber escuchar va de la mano con lo que significa, por ejemplo, un contacto visual. La empatía. ¿Qué cosa es la empatía? El ponerse en los zapatos del otro, es decir, ponerse en el lugar del otro. La persona tiene que ser empática. La persona de alta calidad y alto rendimiento tiene que ser una persona empática, que siempre está pensando en atender de la mejor manera, de dar un mejor servicio y un servicio de calidad a los usuarios. El lenguaje corporal adecuado, ¿no? Esa es otra de las habilidades del saber escuchar. El lenguaje corporal, como yo les decía hace un momento, la comunicación no verbal, en este caso el lenguaje corporal, casi un 90% es factor de comunicación. Una persona que tiene una mala postura, una persona que tiene digamos, una mala respuesta en ese sentido, es una persona que va a transmitir no necesariamente un nivel de, digamos, de eficiencia o un nivel adecuado, donde se necesita en una organización, sobre todo si es una organización dedicada al servicio, como es el caso de salud, ¿no? Con una actitud corporal inadecuada puede ocasionar, digamos, un cierto malestar o puede ocasionar una cierta falta de, digamos, de comprensión o de comunicación, que en este caso es importante. Y finalmente, el formular preguntas correctas. Para saber hacer estas preguntas correctas es importante el saber escuchar. Entonces, estas son algunas de las habilidades, ¿no?, de un gerente. Y ahora vamos a hablar de otro punto importante, ¿no?, que es el motivar. ¿Qué cosa es motivar? Motivar significa movilizar. Una persona motivadora es una persona que sabe movilizar a los demás, que siempre está generando un movimiento, por supuesto, positivo. Una persona motivada siempre está en esta acción, en esta dinámica, ¿no? De eso se trata, ¿no? Un gerente tiene que ser una persona motivadora. ¿Cómo motiva? A través, como les decía, del ejemplo. Es decir, inspira. Es una persona que genera un liderazgo a través de esta motivación. Concilia. Donde encuentra dificultad, donde encuentra alguna dificultad de comunicación, donde a través de su observación puede llegar a comprender qué es lo que puede estar sucediendo, va a tratar siempre de conciliar. Es una persona conciliadora, es una persona confiable, es una persona que da el ejemplo. Si una persona que tiene estas habilidades es un gerente que puede llegar a acuerdos y los cumple, va a ser un buen gerente, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en el día de hoy no vemos muy seguido, ¿no? Llegar a acuerdos y cumplirlos, eso es fundamental. Es lo que se denomina la negociación, que Roger Fisher, a través de su escuela, la escuela de Harvard de negociación, utiliza, por ejemplo, a través de un método por el cual ambas partes, ambos extremos, en el caso de una negociación, llegan a acuerdos. Los acuerdos se van construyendo, ¿no? No son unilaterales, son herramientas de comunicación fundamental en los seres humanos que puedan llegar a lograr acuerdos a través de conciliaciones. Y en todo momento el ser humano está negociando, ¿no? En todo momento el ser humano siempre va a intercambiar ideas y siempre va a intercambiar posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué dice Roger Fisher, ¿no? Justamente eso. Él dice que las personas, cuando se enfrentan por posiciones,
contrarias, ¿no? Una posición versus otra posición, nunca van a llegar a acuerdos. Entonces, él determina a través de un estudio, a través de un sistema, que no se debe negociar por posiciones contrarias o posiciones, porque si no, nunca se van a poner de acuerdo. Lo que se debe buscar son intereses comunes, no intereses subalternos, sino intereses comunes, ¿no? Importantes, ¿no? Siempre van a existir esos intereses. Por ejemplo, ustedes me dirán, en el caso de salud, por ejemplo, ¿de qué manera? ¿De qué manera se puede llegar a conciliar? ¿De qué manera se puede llegar a establecer buena comunicación? Por ejemplo, con un paciente. ¿Cuál sería el interés superior de un paciente, por ejemplo? Lograr su mejora, lograr su salud. ¿Cuál es el interés, en este caso, de la persona que recibe, del médico o del que atiende? Lograr también el interés de que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Nadie quiere en su trabajo que las personas se quejen o las personas no se vayan satisfechas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? En cada caso, en cada tema, se dan diferentes variables, se dan diferentes circunstancias, pero la esencia es esa, ¿no? Entonces, este tema de llegar a acuerdos y cumplirlos es fundamental, es muy importante. Liderar efectivamente es una exigencia de un buen gerente, ¿no? Es una habilidad motivacional, pero eso es fundamental. Para ser verdaderamente un buen líder, es saber detenidos objetivos cumplidos y metas cumplidas de manera efectiva, no de manera, digamos, relativa. Ese es otro factor de medición fundamental. Y finalmente, en este aspecto, el conocer a sus colaboradores, ¿no? Es algo que tiene que ver mucho con la verdadera capacidad de un líder, ¿no? El conocer a sus colaboradores. Conocer a sus colaboradores significa darle importancia a las personas con las cuales uno trabaja o a las personas las cuales están a su cargo. Si no conoce digamos, un gerente eso, entonces definitivamente no va a poder ser un líder o un buen gerente. Es importante y es fundamental conocer a sus colaboradores, ¿no? Conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, manejarlos de manera inteligente, llegar a conciliar, llegar, digamos, a desarrollar sus potencialidades. Cuando un gerente conoce esto, es como un general en la guerra, ¿no? Si un general en la guerra, digamos, no sabe de las fortalezas de sus soldados o las debilidades de ellos mismos, entonces no va a poder utilizarlos bien en la batalla y no va a poder, sobre todo, no va a poder cumplir el objetivo que es ganar la guerra en este caso, ¿no? Y en este caso, digamos, si hablamos en el tema de salud, por ejemplo, qué fundamental es que, por ejemplo, un gerente en el área de salud pueda conocer cuáles son los mejores médicos o cuáles son las necesidades de esos médicos, cuáles son las debilidades que pueda tener. Porque si no conoce eso, va a ser muy difícil que pueda lograr las metas. Y liderar, ¿no? Dar el ejemplo, esto es lo que hemos visto, comunicar efectivamente. Uno de los fundamentos del liderazgo es saber compartir la visión, ¿no? En eso sí creo que es una de las características de un buen líder, ¿no? Si el líder no tiene clara la visión, si no tiene claras las metas, si no sabe hacia dónde va la institución, si no sabe hacia dónde debe llevar la institución, va a ser muy complicado, no va a poder compartir esta visión, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El liderazgo tiene que ver con la visión. Lo que ya hemos dicho, la disciplina, ¿no? Fundamental, y finalmente la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Esto es el feedback. Saber retroalimentar significa siempre estar recibiendo y dando, digamos, información adecuada para el logro de los objetivos. O sea, un feedback o una retroalimentación es una mejora continua
de los procesos, porque nosotros podemos tener los antecedentes, digamos, del desarrollo de una actividad, por ejemplo. Ya hemos tenido un feedback relacionado a esa actividad, ya sabemos cómo ha reaccionado el mercado, ya sabemos cómo ha reaccionado, digamos, el público, ya sabemos qué es lo que necesita, ese es un feedback, ¿no? Pero yendo más allá, un buen líder lo que hace es a su equipo más cercano, por ejemplo, puede hacer círculos de calidad, los denominados grupos de calidad, que ahora en las empresas se dan, sobre todo en las empresas líderes, se dan este tipo de reuniones. ¿Qué cosas se establecen en esas reuniones? Justamente la retroalimentación de las situaciones más importantes o los temas claves para poder escuchar de manera adecuada cuáles son las alternativas o cuáles son las opciones